Shabbat Shalom, hermanos. Les damos la bienvenida una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Para mí es un placer darles la bienvenida en este día en que nosotros lo descansamos, lo dedicamos para cultivar el espíritu, el alma con la palabra de Dios, y nos da mucho gusto que estén todos aquí. A las personas que van a ver la enseñanza por nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, como siempre les mandamos un saludo, shalom. Soy el pastor Juan González y como siempre les invitamos a comentar la enseñanza, recomendarla si les gusta, a suscribirse al canal de YouTube para que pues cada vez sean más las personas que puedan compartir estos contenidos que hacemos con todo gusto, pues para traer edificación, bendición a las personas que los escuchan. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con otro tema más de la serie bíblica que ya llevamos algunas semanas compartiendo y que le hemos llamado Renovando la Mente, Activando la Fe, Viviendo más allá de nuestras limitaciones. Ya habíamos dicho que esta enseñanza tiene como propósito iniciar el año con una mente renovada, con una fe en Dios que nos permita avanzar en todos aquellos planes, propósitos que tenemos, tanto en lo familiar, en la relación de pareja con nuestros hijos, en la economía, en todos los ámbitos en donde la fe pueda hacer una diferencia. Y es que vivimos en tiempos donde es fácil desanimarse, donde es fácil pues estancarse, y pues hoy en día sabemos que a través de la fe podemos avanzar más allá de nuestras limitaciones. Y el día de hoy quiero compartirles a ustedes el tema pasado. Para aquellas personas que no lo vieron, que ya está en nuestro canal de YouTube, le llamamos Dios no ve lo que tú ves. Y fue una enseñanza basada en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y nos referimos al rey David, el menor de 8 hijos, cuyo oficio era ser pastor de ovejas, y llegó a convertirse en el más grande rey de Israel hasta este tiempo. Ahí podemos ver cómo Dios usa lo más pequeño, lo más simple, no ocupa demasiados talentos, capacidades, ocupa un corazón dispuesto, que fue lo que tuvo David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y el día de hoy quiero tener este tercer tema basado también en David, y quizás pues la historia bíblica más conocida, y me refiero al encuentro que tuvo David con el gigante Goliat. Y este tema le hemos llamado La fe que vence gigantes, porque de esta historia antigua vamos hoy a extraer pues enseñanzas que sean prácticas para nosotros en este tiempo. Y precisamente, bueno, hablando de gigantes, como introducción a esta enseñanza, debo decir que todos enfrentamos gigantes. Quizás no como Goliat, que literalmente tenía más de 3 metros, imagínense, 3 metros y medio. Pues era pues un hombre enorme, ¿no? Hoy en día habrá gente que pasa los 2 metros, los jugadores de básquetbol, pero ya hablar de más de 3 metros ya es algo imponente. Y bueno, hoy vamos a hacer una relación de cómo ese gigante Goliat tiene una comparativa en nuestra vida con los gigantes, los problemas, las adversidades que también enfrentamos, y vamos a aprender principios que nos ayuden a aprender de esta enseñanza cómo lograr vencerlos. Bueno, hablando de esto, de los gigantes de la vida, por aquí comparto que todos enfrentamos gigantes. No siempre son personas, óiganlo bien. Muchas veces son miedos, crisis, diagnósticos. Y por cierto, hablando de diagnósticos, habíamos pedido la oración por Raquel, una hermana que tiene un pronóstico ahorita de salud delicado. Y a esto me refiero, son gigantes en la vida. De repente te dicen estás enfermo, de repente te ves en bancarrota financiera o cualquier tipo de fracaso. También inseguridades internas que a veces arrastramos por años y que en su momento nos intimidan, nos paralizan, nos detienen. Ya lo hemos estado hablando, ¿cuánta gente no se detiene a lograr más cosas porque tiene miedo?
porque dices, soy insuficiente, yo no puedo, yo no sé, no tengo un título, no vengo de una familia adinerada. ¿Cuántas cosas a veces llenan nuestra mente y nos detienen? Y aquí pongo como una frase, el problema no es que esos gigantes existan, el verdadero problema es cómo los miramos. Ahí está la diferencia, con qué vista, con qué interpretación nosotros recibimos esas noticias, esas adversidades y cómo las enfrentamos, es lo que hace la diferencia. Así es de que hoy vamos a ver cómo todos en la vida en algún momento vamos a enfrentar algún gigante, algún desafío, algo que nos parece imposible, pero vamos a aprender cómo podemos superarlo. Y bueno, aquí voy a resaltar y sobre todo lo importante de la fe. Cuando la fe es más grande que los problemas. Y ahí voy a estar poniendo imágenes como estas para que se den una idea comparativa de la estatura que pudo haber tenido el joven David, que quizás andaría entre los 17, 18 años en ese tiempo. Algunos dicen que hasta menos. Y verse frente a frente contra un guerrero filisteo de la altura de Goliat. Debió haber sido impresionante esto. Y en esta enseñanza bíblica, basada en 1 Samuel 17, vamos a explorar la historia de David y Goliat, pero desde una perspectiva más profunda y sobre todo práctica, porque no podemos negar que esta enseñanza trae principios muy importantes para aplicarlos en la vida actual. Y vemos cómo David no ignoró el tamaño del problema. Él sabía quién era Goliat. Sin embargo, él decidió enfocarse más en la grandeza de Dios que en el tamaño de la estatura del enemigo. Por eso digo, en esta enseñanza vamos a darnos cuenta cómo, dependiendo de la mirada, de la interpretación que nosotros hagamos a esos problemas, a esos gigantes, de eso va a depender el resultado. Y mientras el ejército de Saúl se veía derrotado porque este gigante los estuvo desafiando, el joven pastor David vio una oportunidad para que Dios se glorificara. Y vaya que después de este enfrentamiento, la fe del pueblo de Israel se renovó debido a la valentía, al atrevimiento de este joven pastor que ni guerrero era, nunca en su vida quizás había agarrado una espada. Así es de que vemos cómo la fe puede ser más grande que cualquier gigante que enfrentemos. Y aquí viene un mensaje desafiante para nosotros. El mensaje que voy a compartir hoy nos va a desafiar a cambiar nuestra manera de enfrentar los desafíos, a dejar de magnificar los problemas y comenzar más bien a magnificar la grandeza de Dios, activando una fe que no se quede solo en palabras, sino que se mueva con valentía y obediencia. Y aquí pongo una frase: la fe no niega la realidad, pero se rehúsa a vivir dominada por el miedo. A ver, diga conmigo esa frase, porque estas frases, aunque no lo crean, cuando las repetimos, se interiorizan. Y es mejor que sustituyan las frases que están muy arraigadas en nosotros, que ya lo hemos mencionado, el clásico no puedo, yo no sé, yo no nací para esto, no es mi tiempo. Algunos dirán, todavía estoy muy joven, y otros van a decir, ya se me pasó el tiempo. Pero esas frases las traemos bien arraigadas y estas son las que tenemos que comenzar a integrar. A ver, diga conmigo esto último: la fe no niega la realidad, pero se rehúsa a vivir dominada por el miedo. O sea, la fe se sobrepone al temor. Alguien se preguntará, ¿ustedes creen que David llegó a tener miedo? ¿O no lo tuvo? Porque vio lo que los demás veían. Aquel gigantón allá a la distancia. Un roperote así, como decían antes, ¿no? Ya no hay closet, ya no hay roperos. Pero él tuvo miedo, pero la fe se sobrepuso al miedo. Y ahí está la diferencia, ahí estuvo el resultado. Y eso tenemos que hacer hoy nosotros. Ahora, debemos de entender también que ningún gigante es invencible. Y esta enseñanza es para nosotros, para las personas que la van a ver. Si hoy enfrentas algo que parece más grande que tú y necesitas recordar
algo más. Y digan conmigo esto, con Dios de tu lado, o díganlo mejor, con Dios de mi lado, ningún gigante es invencible. Con Dios de mi lado, ningún gigante es invencible. Así es de que por muy grande que esté el problema, la circunstancia, el pronóstico que enfrentemos, si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién contra nosotros? Y esos pasajes de la Biblia los debemos de hacer más personales. Yo recomiendo que cada vez que enfrentemos una prueba, una enfermedad, una situación difícil, vayamos a la Escritura y tomemos estos pasajes. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y son pasajes que no son solamente inspiracionales, motivacionales, contienen una gran verdad. Nuestra fe no está depositada en la nada, está depositada en Dios. De manera que ningún gigante es invencible, recuérdelo bien. Ahora vamos a empezar con el relato bíblico. Primero de Samuel 17 nos habla de esta historia de David contra el gigante Goliat. Y no lo vamos a leer todo, es un pasaje conocido. Solo vamos a leer unos versículos para entrar en el contexto bíblico y entender cómo fue que ocurrió esta historia. Como ya dije, quizás de las más famosas de las historias de la Biblia. Y empezando con el verso 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Gat es actualmente la tierra donde están en disputa Israel y la franja de Gaza, toda esa parte de la orilla del mar. Y dice, y tenía de altura 6 codos y un palmo, échele más o menos casi medio metro por codo, tenía más de 3 metros. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Si soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ese era el desafío. Si tienen a alguien que me gane, ustedes se convierten en los que mandan. Pero si yo lo venzo, ustedes van a quedar sometidos. Fíjense lo que estaba en juego, No era nada más una batalla de un hombre contra otro. Aquí se disputaba la independencia, la autonomía, la soberanía de toda una nación. Por eso es que esto era una prueba grande. Ahora sigue diciendo el verso, me voy hasta el 45, verso 45 y al 47. Entonces dijo David al filisteo, porque sabemos la historia, David llegó a dejarles el lonche a sus hermanos, su papá lo mandó con provisiones y cuando llegó justo en ese momento el Goliat salió a vociferar en contra de Dios y a retar al pueblo. Y ahí fue donde David, lejos de acobardarse, se enardeció el celo de Dios en él. Y dice la Escritura, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y oiga bien lo que dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sobre toda la congregación, y sabrá toda la congregación que Yahweh nos salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Oiga, qué palabras de David, ¿no? Uno analiza. Y no es que fuera de esos valentones, ¿no? Que hablan mucho y hacen poco, sino realmente sus palabras son un ejemplo para todo el ejército de Saúl que estaba acobardado, tenían miedo. Y este jovencito va y enfrenta a este gigante y le asegura que lo va a vencer. Eso es fe, hermanos.
Declarar esta clase de victorias cuando pareciera que todo pronóstico está en nuestra contra no es fácil. Es más fácil dejarnos arrastrar por las circunstancias y caer en una actitud derrotista. Pero vean cómo lo dijo David. Sigue diciendo el verso 48 al 50, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Sé qué hubiera hecho si de repente ese gigantón se va corriendo para agarrarlo? Alguien dirá, no, pues a correr, ¿a dónde me escondo, no? Pero David se agarró impulso y salió corriendo contra él para enfrentarlo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Nada más, la honda y una piedra fue suficiente. Pero acompañada de fe, eso fue un proyectil de esos, literalmente fue una bala de esas de gran calibre, ¿no? Y justo en la frente, hermano. ¿Sabía usted que los guerreros de aquel tiempo llevaban también un casco y llevaban protección en todo el cuerpo? O sea, era difícil. ¿Cuál era la parte que estaba expuesta literalmente para herir a un guerrero? Desde las piernas tenían armadura, el pecho, el casco. Solo había una pequeña área en la frente, ¿verdad?, que dejaba descubierta la cara, y justo ahí fue a dar. Eso fue un milagro. Y a la primera, ni siquiera tuvo que haber 2, 3 disparos, al primero. Qué tremendo milagro esto. Ahora vamos aquí a rescatar los principios de esta enseñanza. Ahora digan conmigo esta otra frase. La fe no ignora el tamaño del problema, pero sí se enfoca en la grandeza de Dios. Fíjese, aquí vamos a estar dando descripciones con estas frases de lo que significa tener fe. Porque mucha gente puede decir, ¿tú qué haces con tu fe? Negando la situación, negando la realidad, los problemas. No, no, no. La fe no ignora el tamaño del problema. También lo ve, pero sí se enfoca más en la grandeza de Dios, el poder de Dios, que en el problema. Esa es la diferencia. Y vamos a entrar aquí a la parte número 1 de la enseñanza. ¿Cuáles son tus gigantes? Porque todo el mundo entendemos esta historia de David y Goliat. Pero vea, en algún momento de la vida todos enfrentamos gigantes. Y no siempre son personas, muchas veces son grandes problemas o grandes desafíos. Por ejemplo, de este año que recién pasó, si usted echa una mirada a los 12 meses del 2025, ¿cuántos desafíos quizás se enfrentó? ¿Alguna enfermedad? Aquí estuvimos orando por la familia de Luli, Manolivia. Hubo en las familias necesidades así, donde tenemos que confiar en Dios. Tal vez también hubo necesidades económicas, problemas familiares, pérdidas. ¿Cuánta cosa nos viene a lo largo del caminar en la vida que representa nuestros gigantes? Pero vea, voy a hacerle algunas preguntas a ver si se identifica con una de estas. Al contestar estas preguntas, usted va a descubrir cuáles han sido sus gigantes más recientes. Y quizás algunos que vendrán en este año. Preguntas. ¿Has tenido alguna vez miedo de enfrentar un desafío grande porque parecía más fuerte que tú? ¿Cuántos dicen sí a esto? Les ha pasado, ¿no? Yo creo que todos. ¿Hay algún temor que llevas tiempo evitando porque sientes que no puedes vencerlo? Pregúntese. Y a las personas que van a ver la enseñanza, pregúntense esto. ¿Algún temor? ¿Tienes algún miedo arraigado que llevas tiempo diciendo, híjole, ¿cómo le hago para hacer esto? Y no me atrevo y la pienso y no puedo.
Otra pregunta, ¿has recibido algún diagnóstico o noticia negativa que te hizo sentir pequeño o sin esperanza? Cuando hay enfermedades, ¿no? Y que el médico diagnostica, dice, ay, es que esto, ¿cómo se lo digo? No sé cómo le harán los médicos, ¿no? Para ver a la familia. Algunos dirán, están acostumbrados y decir, oiga, es que su familiar está grave. Esa enfermedad lo puede matar. Imagínense. ¿Cómo navegar contra estos pronósticos, estas noticias negativas, donde dice, ya no hay esperanza? Y yo en mi práctica clínica como psicólogo recibo así familias. De hecho, en este mes recibí 2 matrimonios que dicen, ya, lo de nosotros no tiene esperanza. Ya estamos pensando en un divorcio. Bueno, a veces la gente dice, pues ya hasta aquí llegamos, pero justo ahí es cuando yo les digo, miren, si hay solución y si esto no la fuera el trabajo de la psicoterapia, conozco a alguien que sí. Nosotros trabajamos con lo posible y lo imposible solamente, solo Dios. Así es de que ahí vienen las oportunidades, ¿eh? Cuando la gente siente que el mundo se le cierra, se abren otras posibilidades y tenemos fe. Vienen otras preguntas, a ver, ¿qué les parecen estas? ¿Hay deudas o problemas financieros que se han vuelto un gigante constante en tu vida? A veces el área financiera también es un problema. He conocido gente que dice pago y pago al banco y nunca termino. Intereses, intereses. El dinero se vuelve otro gran obstáculo, otro gigante que vencer. ¿Has luchado con alguna adicción, hábito o atadura que parece no ceder? Vaya que este tema de las adicciones también lo conocemos bien. Gente que vive atada a situaciones, patrones, hábitos que no puede superar por más que lo intenta. ¿Qué errores o fracasos del pasado que hay que todavía te intimidan y te detienen? Mucha gente vive del pasado, de sus fracasos, y es lo que lo detiene a avanzar, porque dice, no, ya fracasé 1 vez, 2 veces, y tienen miedo. ¿Y qué le parece a estas otras preguntas? ¿Te has sentido inseguro o insuficiente frente a situaciones que requieren valentía? ¿Has permitido que la voz del miedo sea más fuerte en ti que la voz de Dios? A ver, piensen en eso. ¿Sí les ha pasado algunas veces que le hacemos más caso al miedo? ¿Crees que el problema que enfrentas hoy es demasiado grande o que tal vez tu manera de mirarlo necesita cambiar? Bueno, si contestamos al menos sí a algunas de estas preguntas, esta enseñanza nos va a ayudar para cambiar la perspectiva. No cambiamos las circunstancias, óiganlo bien, porque a veces ni siquiera depende de nosotros cambiarlas, sino cómo enfrentar esas circunstancias, esos gigantes, a través de la fe. Y vean, vamos a leer esta otra frase clave de esta enseñanza. Dice, los gigantes no desaparecen cuando los ignoras, pero sí caen cuando los enfrentas con fe. A ver, díganlo conmigo. Los gigantes no desaparecen cuando los ignoras, pero sí caen cuando los enfrentas con fe. O sea, imagínense que hubiera yo, David, me tapo los ojos, ¿no? Como las avestruces que meten la cabeza en la tierra para no ver. Pues que se gana. Y vaya que hay gente que así vive, metiendo la cabeza como la avestruz en el hoyo. Eso es lo que hace mucha gente que tiene adicciones. Yo les digo, te anestesias para no ver tu realidad porque es dolorosa. Pero ¿cuánto dura? Entonces, no ignorando los gigantes es como desaparecen, sino enfrentarlos con fe, que es lo que aprendemos de esta enseñanza. Ahora, la parte 2 de esta enseñanza, analizando el contexto bíblico, o sea, ¿qué fue lo que pasó realmente ahí en el campo de batalla, en ese territorio entre Israel y el territorio filisteo? Fue literalmente una llanura. Hace poco vi un video del lugar, todavía existe en Israel, donde se enfrentaban los ejércitos
de Israel y los filisteos, que eran enemigos acérrimos. Y como en este contexto vemos algo que yo le llamo paralizados por el miedo. Fíjense, ¿alguna vez ha pasado que tenemos tanto miedo que nos quedamos así tiesos? Ni para dónde movernos, ¿no? Literal, amenazados, paralizados sin saber qué hacer. Eso le ocurrió al pueblo en esta historia. Veamos. Israel está frente a los filisteos en el campo de batalla. Y oiga bien, durante 40 días, que es un número simbólico, un número de prueba en la Biblia, Goliat, el gigante, desafía y reta al pueblo de Dios. Ahora, aquí yo pongo cuál era el desafío, el reto que el pueblo de Dios enfrentaba en el campo de batalla. Si hablamos de Goliat, era un gigante real de más de 3 metros. Estaba bien armado con espada, con lanza, y tenía además a un hombre como escudero. Un hombre le cargaba el escudo, imagínense de qué tamaño sería. Y además era un guerrero experimentado. Saúl mismo dijo, es un guerrero desde su juventud y desde luego de una apariencia intimidante. Esas eran las circunstancias que enfrentaba el ejército. Y como ya dije al inicio, si perdían ante este guerrero, todo el pueblo tendría que ser sometido a servir a los filisteos. De eso dependía esta batalla. Pero ¿cuál es la clave? Mientras el ejército de Israel veía el tamaño del gigante, ¿qué era lo que veía David? David veía el tamaño de su Dios. O sea, dependía de dónde pongas la vista, ¿no? Alguien dice que la vida es como una moneda, tiene 2 caras, dependiendo cuál es en la que tú veas, la negativa, la positiva. Ahí va a estar todo el dilema. Entonces todo el pueblo miraba la estatura, cómo este gigante salía cada tarde o cada mañana durante 40 días a vociferar, a retarlos, a maldecir al Dios de Israel, esperando provocar a alguien que lo desafiara. Y me imagino que todos los guerreros del lado de Israel, soldados, se miraban y decían, ¿quién será? A ver, ¿quién se avienta? Y por más que el rey Saúl dijo, si alguien lo enfrenta, le voy a dar en matrimonio a una de mis hijas. Emparentar con el rey, pues oiga, era ser de la familia real. Y además dijo, no van a pagar impuestos toda su familia. O sea, ofreció ventajas, y yo creo que los soldados decían, ay, se oye muy atractivo, pero yo no le entro. Imagínense 40 días ahí, ¿le entras tú? ¿Cómo ves? No, está muy grande este hombre. Yo no. Y fue aumentando la oferta el rey. Y nadie se animaba, 40 días. Véanlo. Ahora, yo le llamo aquí que hubo un bloqueo colectivo. Porque el miedo paralizó a todo el ejército, a todos, incluyendo al rey. Y ahí pongo imágenes, vean, de lo que pudo haber sido el rey Saúl. Y los soldados viendo ya al Goliat, y no, nadie le entraba. Primero de Samuel 17:11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo que los desafiaba, los retaba, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. No era poquito, era gran miedo, dice aquí la escritura. Y otra vez, el problema no era Goliat, el problema era la mentalidad de derrota que ellos tenían. Se veían vencidos. Y aquí tenemos otro principio, a ver, quiero que lo lea conmigo. Cuando el miedo gobierna la mente, la fe se paraliza. O sea, a veces que el miedo supera la fe. Y hay gente que dice, pues yo soy creyente y creo que Dios es grande, pero en este momento tengo más miedo que fe. Y así le pasó al pueblo. Alguien dirá, pues Israel, fíjense, ¿desde qué tiempo Israel? Estamos hablando 3,000 años. 2,900 y tantos años que vivió el rey David. Y hasta el día de hoy Israel sigue teniendo grandes batallas. Ahorita, si ha visto las noticias, ya tiene 2 semanas, desde diciembre, que se anticipa otra nueva guerra contra Irán, porque se está desatando una serie de protestas. ¿Sí ha estado viendo o no?
desde diciembre, finales de diciembre, una protesta interna de todos los iraníes que protestan contra el régimen de los ayatolas y están matando gente de su propio pueblo. Se dice que pueden llegar ya más de 30,000 muertos. Protestan por la mala economía, no hay agua, no hay trabajo. Está tremenda la crisis. Y Donald Trump mandó ya todo un batallón a Medio Oriente para desatar una guerra. No sabemos si va a suceder o no, pero eso está latente. Entonces, volviendo a la historia, cuando el miedo gobierna en la mente, la fe se paraliza, literal. Y aquí había condiciones para esto. Ahora, ¿qué podemos sacar de esta reflexión? El relato es honesto y no espiritualiza la realidad. Goliat era un gigante real. Estaba armado, entrenado, era experimentado, un soldado experimentado, y su sola presencia intimidaba. Pero otra vez, el problema no fue reconocer la realidad del gigante, el problema fue permitir que esa realidad definiera la fe del pueblo. O sea, ellos se enfocaron más en las circunstancias que enfrentaban que de la confianza en Dios. Y a veces eso nos puede pasar. Durante 40 días Israel escuchó la voz del enemigo y midió la batalla con parámetros humanos. Cada día que pasaban, el gigante crecía en su mente. Lo llegaban, yo creo, hasta a soñar. Mientras la imagen de Dios se hacía cada vez más pequeña. No estaban perdiendo la batalla por falta de ejército, tenían soldados, sino por exceso de miedo y ausencia de una fe activa. Aquí estamos hablando que la batalla, más que por estrategias, por recursos humanos, armas, esta batalla se estaba definiendo en el ámbito de la fe. Les faltó más la fe y crecía más el miedo. Por eso alguien dice que la estrategia del filisteo de salir todos los días a retarlos y amenazarlos era con un propósito de desgastar su confianza, y lo logró. Imagínese usted que alguien llegue y lo amenace con una pistola y lo rete, y usted lo ve y dice, no, aquí hay peligro, y todos los días le hagan lo mismo. Llega un tiempo que usted no sale ya de la casa. O sea, es obvio, ¿no? Cuando ella amenaza, usted cada vez se va haciendo más para atrás. Y así lo hizo el gigante, 40 días. Tenía intimidado al pueblo. Y llegamos así a la parte 3. Y vemos ahora cómo David tuvo una mirada diferente a la de todo el pueblo. Y aquí pongo, David no era ingenuo, no ignoró el tamaño de Goliat, pero tampoco permitió que eso definiera su realidad. Esa fue la diferencia. Y otra vez vean esas imágenes, ¿no? Ahí aparece más un niño, pero literalmente David, comparado con Goliat, que ya debe haber sido un hombre de 40 o más, pues era un niño, literalmente. Si habláramos hoy en el box, donde las categorías son por peso, ¿verdad? Goliat sería un peso pesado, ¿no? El más grande. Y David, ¿qué sería? Un peso mosca, chiquito, de esos de 50 y tantos kilos, ¿no? Y este grandulón, ¿no? Pues, ¿para cuándo da un combate en un peso mosca? Así les llaman, paja. Son personas bajitas, delgaditas, 50 y algo de kilos. Y los pesos pesados de 100 o más. No era comparativo. Pero fíjense, según primero de Samuel 17:26, fíjense lo que dijo David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Fíjense lo que David estaba viendo, ¿eh? Para él no era, estás provocando al pueblo, estás provocando al rey Saúl, al comandante del ejército. No, dijo, este filisteo incircunciso. Y vaya que decir incircunciso dentro del pueblo de Israel era como una ofensa, o sea, era un acto de desprecio, decir este bravucón, y quizás una ofensa, ¿no? Una palabrota. ¿Cómo es posible que este pagano esté provocando los escuadrones del Dios viviente?
Y fue así como David redefinió el problema. Fíjense, Goliat no era invencible, ya lo vimos. Era simplemente un hombre desafiando a Dios, así lo vio David. Y aquí tenemos otro principio. Léalo conmigo. La fe verdadera no magnifica el problema, magnifica a Dios. A veces nosotros levantamos más el problema, lo acrecentamos, lo vemos más grande y nuestra fe cada vez más pequeña. Debiera ser al revés, ver más grande a Dios que el problema, y eso resuelve la situación. Y eso fue lo que hizo David, esa fue la diferencia. Si podemos decir que hubo algún mérito en David, fue esa: mantener su fe en el Dios de Israel a pesar de lo que tenía enfrente, el gigantón de Goliat. Entonces David tenía fe. David vio exactamente lo mismo que todos los demás, pero interpretó la situación desde una perspectiva diferente, distinta, desde su fe en Dios. Donde otros vieron amenaza, él vio una oportunidad para que Dios se glorificara. Esa fue la diferencia. Y mucha, por cierto. David no negó el tamaño del gigante, simplemente recordó el tamaño de su Dios. Su confianza no estaba en su experiencia ni en sus armas, sino en la fidelidad de un Dios que ya lo había librado antes. Porque saben ustedes que no es la primera vez que David enfrentaba un desafío donde estaba en riesgo su vida. Pero la diferencia no fue el campo de batalla, fue la manera de mirar. Por eso digo, esto podemos decir que fue una batalla a nivel espiritual, porque más allá de estrategias de combate, aquí se estaba definiendo algo más profundo. Si prevalecía la fuerza, la intimidación del gigante o la fe del pueblo de Dios. Eso es lo que estaba en juego, más que una batalla. Ahora veamos los contrastes de perspectivas. Saúl y su ejército decían, fíjense, eso es lo que ellos pensaban cada vez que el gigante salía a retarlos. Lo veían y decían, está demasiado grande. Ni poniendo un hombre por encima de los hombres de otro le llegamos a esto. No, yo creo pensaron, ¿cómo le hacemos para derrotar a esto? Le estuvieron pensando y no hallaban solución, pero lo veían demasiado grande, ese era el problema. Pero fíjense, David, ¿qué decía ante la misma circunstancia? Es demasiado grande para no pegarle, para fallar. Fíjense, no sé si me entienden. Cuando usted tiene un enemigo pequeño, dice, bueno, pues a lo mejor está más chiquito, pero a lo lejos le puedo errar, porque él lo miraba en términos de la onda, ¿no? Pero usted decía, no, grandote, tiene dónde sonarle. Entre más grande, mejor. No puedo fallar. De que le pego, le pego. O sea, para él estar grande era mejor. No hay cómo errarle. Ahora diga conmigo esta frase: el miedo te hace huir del gigante, la fe te hace correr hacia él. Porque fue lo que hizo David. Cuando empezó a amenazar el gigante y lo vio a este muchacho, se burló, dijo, pues, ¿a qué clase de hombre me trajeron? Pero no se imaginaba que era su último día. Entonces el miedo te va a hacer huir del gigante, los problemas, la adversidad, las circunstancias. Pero la fe te hace enfrentarlo. Y no pensando en tu valor, en tu habilidad, sino en quién estás confiando. ¿Quién respalda esa fe que tú estás poniendo en Dios? Llegamos a la parte 4 y aquí voy a compartir 5 principios para no dejar que el miedo nos paralice. Partiendo de esta historia. Porque repito, en algún momento vamos a tener miedo. ¿Quién no ha tenido miedo? Y vaya que hay situaciones que enfrentamos y hay miedo. No podemos negarlo. Pero ¿qué hacer cuando enfrentamos esos temores? Número 1, reconoce el gigante, pero no lo engrandezcas. Fíjese, es bien importante esto. No se trata de negar el problema que estás enfrentando, sino de evitar que se convierta en el centro de tu atención. Por eso es que estas técnicas intimidatorias como las que usó Goliat hoy se utilizan mucho
en deportes de combate. ¿Se ha fijado usted, a ver, los que ven deportes de contacto como el box, el kickboxing, todo eso, que casi siempre tienen una entrevista previa, ¿no? Donde juntan a los dos peleadores, los pesan públicamente, les dan micrófono ahí para que se digan uno al otro, ¿no? Y no falta quien quiere intimidar al otro y lo encara, casi le habla así en la boca hacia abajo y le dice de todo como Goliat, tratando de intimidarlo. Si le infunde miedo, pues ya la lleva de ganar. ¿Y cuántas veces no ha pasado que el más bravucón es el primero que cae? Bueno, así le pasó a Goliat, ¿verdad? Por andar de hablador. Le dijo el Señor: vas a ver, y te voy a mandar al que menos piensan, para que veas con quién te has enfrentado. Por eso pongo aquí abajo: lo que más miras, eso es lo que gobierna tu mente. Si tú te enfocas en el problema, en la circunstancia, lo vas a ver cada vez más grande y vas a tener miedo y te va a paralizar. Por eso, cuando estamos ante un problema, no debemos ver el problema, sino cuál puede ser la solución si confiamos en Dios. Amén. Entonces, reconoce el gigante, sí, pero no le des tanta importancia, porque lo vas a acrecentar. Y una vez que el problema se va haciendo más grande, vas a tener miedo y te paralizas. Número 2, deja de alimentar el miedo con repetición. Y fíjense, por eso digo, fue una estrategia de intimidación. Israel escuchó al gigante durante 40 días dando su mismo discurso, ofendiéndolos, diciendo que eran poca cosa, que eran cobardes, que nadie lo podía enfrentar, que le tenían miedo, que no había en el pueblo un hombre capaz de vencerlo. Oigan, oírlo 40 días, ¿cómo ven? ¿Qué psicología fue esa? De esas psicologías intimidatorias. No, ya al 40 días yo creo ya ni Saúl salía. Se querían ir de ahí. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿qué voz estás escuchando todos los días? ¿La voz del problema o la voz de Dios? Y vaya que hay gente que dice: hoy otra vez no tengo el dinero que necesito. Y hoy otra vez, un día más y sigo enfermo. O enfatizando el problema, ¿sí me explico? Otro día más y no tengo. Y cada vez que tú te lo repites, pasa esto, te lo interiorizas. Y cada vez lo ves más difícil. Por eso aquí el aspecto de la psicología es importante. Si repites todos los días lo negativo de tus circunstancias, te paralizas, llegan a crecer de tanto repetir. Número 3, cambia la pregunta correcta. No preguntes: ¿qué tan grande es mi problema? Pregunta más bien: ¿qué tan grande es el Dios en quien yo confío? Fíjese bien. ¿Qué les parece esto? A ver. Y mucha gente se enfoca más en el tamaño del problema, ¿verdad? Y lo ve grande. ¿Y por qué no decimos: a ver, ¿y qué tan grande es el Dios en que confío? Recuerdan la historia de Elías y de Eliseo, ¿verdad? Cuando Elías partió y le dejó el encargo profético, el rol profético a Eliseo, lo primero que él hizo con el manto fue abrir las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios? El Dios de Elías. Y ahí se manifestó. O sea, cuando uno invoca al Dios al que servimos y pensamos en la grandeza de Él, de su poder, cualquier circunstancia puede ser pequeña. Entonces, más bien pregúntese: ¿qué tan grande es el Dios en que yo confío? Cuando estemos en medio de la prueba, hágase esa pregunta y va a ser muy importante. Número 4, actúa desde la fe, no desde la intimidación. David no esperó a que el gigante desapareciera. Avanzó confiando en Dios, de manera que la fe verdadera no se paraliza, se mueve hacia el frente. No retrocede, enfrenta la situación. Por eso digo, no solamente fueron los mensajes, todavía, si usted lee el pasaje de capítulo 17 de Samuel, antes del enfrentamiento, también el filisteo le dice a David, dice: pues, ¿qué haces tú con ese palo? ¿Qué llevaba David como arma? ¿Se acuerdan? El cayado que usa el pastor, un bastón.
Eso llevaba, dijo, pues que soy un perro, ¿qué? Y le dijo, yo te voy a matar, te voy a vencer. Todavía lo amenazó, pero en lugar de que David se quedara callado, le respondió más fuerte, le dijo, tú estás desafiando al Dios de los ejércitos de Israel. Y yo te voy a vencer, dice, te voy a cortar la cabeza y entregaré la carne tuya y de todos tus compañeros, ¿no? A las aves del cielo. Fíjense. O sea, aquel bravucón le tiró y le gritó más fuerte. De eso se trata. No se dejó llevar por la intimidación. Le respondió. Y en su momento, cuando se vino el gigante, David echó en carrera para enfrentarlo. Por eso la fe verdadera no se paraliza, se mueve hacia el frente. No retrocede, camina hacia el problema. Y número 5, hay que recordar tus victorias pasadas con Dios. David recordó porque cuando él vio cómo el gigante estaba desafiando al ejército, dijo, ¿qué es lo que estoy oyendo? Que este incircunciso está desafiando al Dios de los ejércitos. Y lo oyeron que él se atrevía a enfrentarlo, lo llevaron con Saúl, ¿verdad? Y cuando Saúl lo vio, dijo, ay, caray, pues, ¿qué soldado vamos a mandar? Le digo, ¿qué experiencia tienes? Pues no, sí tengo, dijo. He matado osos y leones. Porque le dijo, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues soy pastor de ovejas. No sabía de armas, pero sí le dijo, he derrotado a leones y osos. De manera que la fe se fortalece cuando traes a la memoria lo que Dios ya hizo por ti en el pasado. O sea, no era la primera vez que David estaba ante un problema. Porque alguien dirá, enfrentar un oso, un león, pues no es cualquier cosa, Y David ya los había enfrentado. De manera entonces que el gigante puede ser real, pero nunca será más grande que el Dios que camina con nosotros. ¿Quién dice amén a eso? ¿Sí? Y ojalá cada uno de nosotros recordáramos experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, hay gente aquí que ha recibido sanidad. En algún momento nosotros tenemos testimonio de eso. Mi esposa hace poco decía, ¿verdad? De Karina, ahorita ya hace ya algún tiempo, cuando era niña, tendría que unos 7, 8 años por ahí, le diagnosticaron piedras en la vesícula, ¿no? Algo muy raro para un niño, y el pediatra dijo, esto está mal. Le hicieron estudios con placas y ahí se veían claramente las piedras, y digo, vamos a tener que hacer un tratamiento y ver por qué están aquí. Pues nos preocupamos. Y en ese tiempo, después de ese diagnóstico, oramos por ella, varios otros compañeros pastores, y volvimos a hacer un estudio y lo llevamos. Y cuando el mismo médico lo vio, se miraba así como que, ¿qué pasó aquí? Y miraba las placas y las ponía y no la hallaba. Y así nos dijo, dice, si no hubiera sido hecho este estudio en el laboratorio que él conocía, que es confiable, yo le diría, este estudio está mal. Porque aquí ya no aparece nada, desaparecieron. Y nosotros sí le dijimos, nosotros sabemos la razón, ¿va? Dios hizo el milagro. Bueno, dijo él, eso explica todo, pero ya no hubo nada. Y así tenemos que hacer una revisión de cuántas cosas hemos visto, cómo Dios se ha manifestado, para partir de ahí, si Dios ha estado con nosotros en otro tiempo, eso puede ser la mejor prueba de que podemos seguir enfrentando desafíos con su ayuda. Ahora bien, vamos a esta parte, la parte 5. 4 claves de la fe de David que vencen gigantes. 4 claves de la fe de David que vencen gigantes, para tomarlo en cuenta nosotros, Fíjese bien. Número 1. David recordó lo que Dios ya había hecho en el pasado. Ahorita ya lo comentamos. Primera de Samuel 17:37 dice, Yahweh que me ha librado del león y del oso, él me librará de este filisteo. Eso le dijo a Saúl. Porque repito, Saúl le dijo, oye, pues, ¿tú qué experiencia tienes? ¿En qué combates, en qué guerras has estado? Pues sí, dijo, sí he estado en el campo solo
contra osos y leones, y los he vencido. Dios me ha librado de esas bestias del campo. ¿Y cuál es aquí el principio? Léalo conmigo. La fe se fortalece recordando las victorias pasadas. ¿Y cuántas victorias hemos tenido? A ver, yo ya comenté una de sanidad. ¿Quién más ha tenido experiencias de sanidad? ¿Sí? Amén. Experiencias donde Dios responde en el momento, cuando no hay provisión, el dinero para ciertas cosas y de repente sale el dinero. A ver, ¿quién ha tenido esas experiencias? ¿Verdad? Muchas. Y así pudiéramos hacer un recuento, a ver, de cuántas veces Dios nos ha sacado de circunstancias complicadas. Muchas. Entonces la fe se fortalece recordando las victorias pasadas. Y esas no debemos de olvidarlas. Porque si Dios estuvo con nosotros, es que significa que sigue ahí, si podemos creer y confiar. Número 2, David no aceptó la armadura ajena. Miren, pongo una foto ahí de una película. David rechazó la armadura de Saúl, según primero de Samuel 17, del 38 al 39 dice. Y Saúl vistió a David con sus ropas, porque ya cuando le dijo, bueno, pues, ¿qué más da? Vas tú por delante. Que Dios esté contigo, le dijo. Si te ha protegido de osos y leones, que Dios te ayude contra este gigante. Pero quiso cerciorarse, pues, protegerlo, ¿no? Y se le ocurrió ponerle su armadura. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y dice el otro versículo, no aparece ahí, pero le puso todo el... Y eran armaduras que pesaban, ¿eh? Imagínense, de bronce, de metal. Era una armadura de esas, quizás eran 10 kilos o más. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Le hizo la prueba, a ver, camínale. ¿Cómo se te hace? Para empezar, yo creo le quedaba grande, ¿no? Imagínense ahí está la foto, mire, poniéndole una armadura y él diciendo, pues, ¿esto qué? Yo no puedo andar con esto, dijo David a Saúl, porque nunca lo practiqué. Claro, él no era un soldado. Y David, de hecho, decía aquellas cosas, se las quitó, dijo, no ocupo todo este instrumento, ¿verdad? La coraza y todo. Se lo quitó. Claro, ir a la batalla, pues, sin esa protección, pues era fácil con la espada te den donde sea y te maten. Pero él dijo, yo no necesito esto. Aquí, ¿qué principio entendemos? A ver, diga conmigo. No puedes vencer tus gigantes con la fe de otros. Necesitas la fe que Dios te dio a ti. ¿Por qué? Porque si él decía, pues dame tu armadura, Saúl, pues estaba ya dependiendo de algo ajeno, no era de él. Y él dijo, no lo necesito, con lo que yo tengo, con eso me voy. Y sí, hay gente que de momento tiene un problema y se apoya más en la fe de los demás. A ver, una vez un pastor dijo algo que era muy cierto, porque hay gente que es común en la iglesia y dice, oren por esta situación y pido oración. Y está bien, eso es buena petición. Pero el hermano le decía, ¿y usted qué va a hacer? También va a orar, porque no sé que nos vaya a poner a orar a todos y usted no haga nada. Eso es como pedir la armadura prestada ahí entre todos, hermano, oren para yo no orar. No, pues usted es el primero, nosotros le ayudamos. Entonces, hay que primero hacer uso de lo que tenemos, lo que Dios ya nos ha dado, para no pedirle al vecino. Número 3, David actuó con lo que tenía. Ahí está el principio. ¿Y qué era lo que tenía David? Para ir al combate contra el guerrero que traía espada, lanza, escudo, lanza y jabalina y espada. 5 piedras tomadas del arroyo, una honda, su cayado, el pastor del pastor, y su confianza en Dios era todo lo que llevaba. Primera de Samuel 17:40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Llevaba su saquito, miren, ahí está en la imagen. En el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, con eso nada más. Alguien lo ha de haber mirado y dice, ay, una honda contra una espada, pues ¿cuándo? Una piedra no, pues.
Pero imagínense en aquel tiempo una piedra bien tirada, un proyectil. Ahora sí que mató a David, alguien dijo de un pedradón, bien puesto. Y la Honda, ¿verdad? Ya los dicen otros que fue el primer Honda que hubo. Pero vean, alguien comentó por qué 5 piedras, porque alguien dijo, a lo mejor dudó y dijo, si una no le doy, necesito 4 más. Y alguien lo explica diferente. En la misma escritura dice que el gigante Goliat tenía otros 4 hermanos del mismo tamaño que él. Y no es casual, ¿eh? Él dijo, si de acabo con este y se viene otro, pues aquí traigo. Una para cada uno. Y no dijo, a ver, he hecho unas 30, a ver, si me falla una hasta que me las acabe, ¿no? Una matralleta. 5 nada más. ¿Y cuántas necesitó? Una sola. La primera. ¿Cómo ven? ¿No es eso fe? Y aquí el principio dice, Dios no espera, léalo conmigo, Dios no espera que tengas todo. Espera que confíes en Él con lo que ya tienes. Porque cuántas veces no decimos, no, si yo tuviera tanto dinero, si yo tuviera esta propiedad, si yo tuviera esto otro y tuviera aquello, sí me animaría. Pero a veces no, eso no llega. Y a lo mejor ni lo necesitamos. Fíjense cómo a veces nuestro pensamiento es limitado, ¿verdad? Él agarró 5 piedras con estas. No ocupo más. Cuando hay fe en Dios, lo poquito es suficiente. Qué tremenda historia esta. Número 4. David habló desde la fe, no desde el miedo. Esto es muy importante. Primero de Samuel 17:45 dice, fíjese la respuesta de David contra Goliat. Después de que Goliat le bravuconeó ahí, lo amenazó. Y le dijo esta frase famosa, tú vienes a mí. A ver, vamos a leerlo todos, porque esto debemos de recitarlo cuando nos enfrentamos a un problema grande. Estos pasajes cobran relevancia, hay que leerlos. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué le parece? Qué tremendas palabras de David. Todos en el campamento allá, atrincherados allá atrás con miedo, y este jovencito con esas frases de fe va y se lanza a la batalla. ¿Cuál es el principio aquí? Léalo conmigo. La fe se declara antes de manifestarse. Él declaró su victoria, él dijo, hoy te voy a derrotar y van a ver todo el pueblo. Hasta volteó y les dijo, todos estos cobardotes aquí van a entender hoy, después de 40 días, que hay un Dios en Israel. Qué tremenda enseñanza, ¿no? Yo digo, si hubiera sido parte del ejército, yo diría, híjole, qué vergüenza. ¿Cómo el Señor vino a usar este chamaco? Que ni soldado es para enseñarnos que... ¿Cómo nos dio miedo? De esas veces que uno dice, no, hombre, pues, ¿qué más decimos, no? Avergonzados por no haber hecho nosotros la parte que nos tocaba y que venga otro y lo haga mejor. Así es de que ahí está David, no habló desde el miedo, sino desde su fe en Dios. Y eso fue suficiente. Parte número 7, aplicación para hoy. ¿Qué entendemos de esta historia? Porque aquí hay principios muy importantes que debemos de usar para aplicarlos en situaciones similares como las que a veces vivimos. Tu gigante puede ser, a ver, para nosotros hoy, ¿qué sería comparativo a Goliat? Una situación que te intimida, ¿sí? Hay muchas. ¿Cuántas cosas no nos dan miedo y no, mejor la pienso? O una voz que te dice, no puedes. Eso también a veces lo oímos internamente. Alguien, no, tú no puedes, tú no sirves para eso. No la vas a hacer. Ay. O un problema que parece eterno. A veces hay problemas que enfrentamos que por más que le buscamos, no lo superamos. Y ahí estamos. Mucha gente dice, mejor me prefiero acostumbrar. Yo he tenido personas en terapia que dicen, mire, he tenido este problema, pero si me ayuda para ya acostumbrarme a eso.
No, digo yo, adentro, digo, ¿cómo que para acostumbrar? Mejor piensa en la solución, pero como llevan tantos años en eso, no, dice, ya me resigné a vivir así. Pero aquí, ¿cuál es la frase clave? A ver, léanlo conmigo, díganlo, recítelo. Ese gigante no cayó ayer porque no era el tiempo, pero hoy puede caer porque la fe está madura. Hay circunstancias que en el tiempo no lo pudimos, alguien dice, no lo pude hacer, bueno, si no era el tiempo, tampoco se rinda. A veces Dios tiene el tiempo justo y no cuando nosotros queremos. Llega el momento donde dice, ahora sí, se va a poder. Hay que ver los planes y los tiempos de Dios. Parte número 8. Y aquí voy a compartirles un testimonio contemporáneo. Ya he prometido en cada enseñanza vamos a estar hablando de personajes de la actualidad, porque alguien dirá, bueno, David hace 3000 años. ¿Cuántos más habrá como David que han enfrentado circunstancias del tamaño de Goliat y lo han vencido? Bueno, esta señora que ven en pantalla, no sé si todavía viva, pero tendrá unos 80 años casi. Por ahí en los años 70, esta muchacha creyente a los 17 años llamada Joni Eareckson Tada tuvo un gran problema. Yo le llamo aquí la fe que triunfa en la adversidad. Miren qué jovencita, pero si se fijan ahí ya se le nota algo diferente. ¿El qué le nota? ¿La silla de ruedas? En las manos, bueno, está en una silla de ruedas. Pero fíjense qué pasó con ella. ¿No habían escuchado hablar de ella? Es una creyente en los 70s, 80s, fue muy famosa por su testimonio. Fíjense. Joni tenía 17 años cuando un accidente al zambullirse en el mar cambió su vida para siempre. Se golpeó en la cabeza al meterse al agua y quedó cuadripléjica. ¿Cuál es el problema de un cuadripléjico? No tiene movimiento de nada. Las manos, las piernas quedan, solo mueven un poco pues para hablar. Y mírala, por ejemplo, ahí, ¿qué está haciendo? Dibujando con un lápiz con la boca. Y hacía unos dibujos tremendos. Quedó cuadripléjica sin movilidad de brazos ni piernas. Eso se trata de la enfermedad. De un día a otro, para otros, sus sueños, planes y expectativas quedaron truncados. Porque cuando alguien queda así, dices tú, pues ya, ¿qué va a hacer? Una mujer dependiente de por vida, atada a una silla de ruedas y sin poder hacer nada. Cualquiera en esas circunstancias se puede rendir. Fue lo mismo que le pasó al Superman, ¿no? A Christopher Reeve. Bueno, sí. Y murió así, o sea, cuadrapléjico. No se podían mover así es la enfermedad. Y esta muchacha le pasó a los 17 años. Oiga bien, siendo que antes había sido una deportista, una mujer muy sana. Sus primeros gigantes fueron devastadores. Dolor físico constante. Imagínense, ahí está una foto de los tratamientos que le daban en esos años, los años 70. Camillas, estirones y cuanta cosa. Una depresión profunda, frustración espiritual porque era creyente. Cuando alguien es creyente, ¿qué cree que piense uno? Preguntas difíciles que le hacía a Dios. Durante mucho tiempo luchó con pensamientos como este. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Cómo puede Dios usar a una persona como yo en estas circunstancias? ¿Qué va a hacer de mi vida? Pues imagina todos los cuestionamientos que le vinieron después del accidente, ¿no? Porque la gente, pues, cristiana en esas circunstancias, pues, es fácil hasta abandonar la fe, decir, no, Señor, si yo que te sirvo, me pasa esto. Pero bueno, Dios tiene sus planes. Fíjese bien. Pero en medio de este valle de problemas, Joni tomó una decisión crucial. No permitir que su condición definiera su propósito. Aprendió a confiar en Dios incluso cuando no entendía su situación. En lugar de ver solo su limitación, comenzó a ver la grandeza de Dios obrando a través de ella. Por eso Dios a veces utiliza más estos recursos, porque ahí es donde Dios se glorifica. Amén. Es cuando Dios, la gente que lo ve dice, bueno, pues es que esto solo Dios lo puede hacer. Y fíjese lo que pasó. Después de años, Joni
a la actualidad es autora de más de 40 libros cristianos de superación. Conferencista internacional, fundadora de un ministerio que sirve a personas con discapacidad en todo el mundo. Y una de las voces más respetadas sobre la fe, sufrimiento y esperanza cristiana. Su cuerpo nunca fue sanado, pero su fe venció grandes gigantes en esa condición física. Y sobre todo, no solo la situación, venció la amargura, porque es fácil amargarse, la desesperanza y la autocompasión. ¿Vean? Ahí ya se ve mayor, ¿eh? Y anduvo dando conferencias. Creo que hasta hoy no ha muerto, ya tendrá unos 78 por ahí. Fíjense, toda una vida de servicio a Dios, desde los 17 cuadraplégica, pero ahí es donde Dios más se glorifica. Escritora de libros, bueno, no pueden ni escribir con la mano, ¿no? ¿Cómo la ven? Esos son testimonios de fe. Y llegamos hacia la parte 9 y termino con esto. 10 acciones prácticas para vencer gigantes con fe. Tome nota de esto. 10 acciones prácticas para vencer gigantes con la fe. Número 1, lo voy a ir mencionando rápido. Nombra tu gigante, no lo ignores. Lo que no se nombra se magnifica en el silencio. En otras palabras, usted tiene que decir cuál es su enemigo a vencer ahorita. Depresión, problema financiero, problema de matrimonio con los hijos, cualquiera que sea, las personas que van a ver la enseñanza, nómbrelo, identifíquelo, porque mucha gente quiere ignorar como diciendo, si no le hago caso no existe, ¿no? Pues ahí va a estar. Tampoco lo magnifique, pero reconózcalo, cuál es su enemigo. Número 2, recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti, esto ya lo vimos ahorita. A ver, haz un recuento de cuántas veces Dios ha estado contigo y te ha sacado de circunstancias difíciles. Porque la fe del presente se alimenta de las victorias del pasado. Ese es el principio. Si tú dices, estoy enfermo, ¿cuántas veces he estado enfermo y Dios me ha respondido? ¿Cuántas veces he tenido problemas financieros? Dios me ha provisto. De eso se trata. Número 3, rechaza voces que alimentan el miedo. No toda opinión merece un lugar en tu mente. Y vaya que a veces te acercas a personas negativas que tú les puedes platicar, oye, este problema tengo. ¿Y qué te van a decir? Pobre de ti, no, pues ya. En lugar de darte una palabra de ánimo, te dan un mal consejo, ¿no? Y esas voces no hay que escucharlas. A veces es suficiente con la voz interna que te desanima. Para oír gente negativa, pues no. No conviene. Número 4, actúa en obediencia aunque sea un paso pequeño. A veces no tenemos la fe no nos alcanza para correr, pero sí para dar un paso a la vez, porque la fe no espera condiciones perfectas. Comienza con obedecer en detalles pequeños. Para que David llegara a este escenario donde él se hizo famoso ya en el pueblo por vencer a Goliat, ¿cuántas cosas tendría que haber hecho David? Para empezar a obedecer a su papá, era el hijo menor. Y vaya que era obediente, ¿verdad? Que le dijo al papá, ve, llévales el lonche, ahí va, cuídame las ovejas. Y dice la Biblia que antes de que se viniera, las encargó. Cuando llegó allá los hermanos, le dijeron, las ovejas, ¿no? Ya. O sea, él obedecía en pequeñas cosas. Si no queremos cumplir en lo pequeño, no vamos a tener lo grande. Número 5, declara la verdad de Dios sobre tu situación. Muy importante esto. La fe se fortalece cuando la verdad se verbaliza. Tenemos que ir a los pasajes de la Biblia donde se habla de temas de fe, declaraciones de fe. Si tú las repites en lugar de repetir tu queja, tu angustia, tu problema, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Estoy triste, hoy amanecí peor. Bueno, esa es tu circunstancia, pero no te quedes ahí, sino empieza a tomar la palabra y a verbalizarla, interiorizarla. Número 6, ora antes de reaccionar. No tomes decisiones desde la emoción, busca primero la dirección de Dios. Porque a veces actuamos desde el impulso, tengo miedo y tomamos malas decisiones. Número 7, aliméntate diariamente de la palabra.
No se vence un gigante con una fe desnutrida. ¿Cómo ven eso? ¿Cuántas veces David allá en el campo, con su arpa, estuvo componiendo los salmos, recitando palabras de fe, de confianza en el Señor? Eso nutre. La fe se tiene que alimentar. Número 8, rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Muy importante esto. David corrió hacia el gigante, pero no caminó solo en su vida espiritual. Detrás de él tuvo personas como su propio papá. Los hermanos no confiaban en él, pero David se rodeó de personas. Por ejemplo, el propio Jonatán, el hijo mayor de Saúl, fue su amigo y era un hombre de fe. Entonces, júntate con gente de fe, que no te desanime. Número 9, mantén una actitud de perseverancia. Algunos gigantes no caen al primer intento, pero caen si no abandonan la batalla. Y número 10, confía en que Dios pelea contigo, no contra ti. La batalla no es solo tuya, es también del Señor. Fíjense que eso fue lo que ayudó a David. Él dijo, yo no voy a estar peleando por mí, esto no es una pelea mía. Tú te metiste con el Dios de Israel. O sea, yo voy a contra ti representando al Dios que tú desafiaste. ¿Cómo la ven? Ese era el respaldo que él sentía. Y llegamos así a la conclusión. David no venció a Goliat porque era más fuerte, óigalo bien. De hecho, no lo era. Lo venció porque sabía quién estaba con él. Esa fue la diferencia. Y tenemos esta frase final, léanla conmigo, a ver todos. No es el tamaño de tu fe lo que derrota gigantes, sino el tamaño del Dios en quien tú confías. A ver, no estaba en pantalla, ahora sí. No es el tamaño de tu fe lo que derrota gigantes, sino el tamaño del Dios en quien confías. Esa es la diferencia, porque mucha gente dice que fue el poder de la oración, el poder de la fe. No, esos son vehículos. Quien hace la obra es Dios, no la fe en sí misma. Ah, es que ¿qué fe tuvo usted, hermana? Eso fue. No, pues mi fe nada más es confiar en el de arriba. No es ni mi fe, ni mi oración, ni mi esfuerzo, es Dios. Y terminamos con esto, pónganse de pie. Reflexión. Tal vez hoy no puedas evitar enfrentar al gigante, al problema, a la circunstancia, a la adversidad. Pero sí puedes decidir con qué mirada lo enfrentas. Y cuando la fe se levanta, a ver, digamos esto último, y cuando la fe se levanta, los gigantes caen. Fíjense, ahí puse esta última imagen. Un pedrador, dijo él, una piedra bien puesta en el lugar preciso, milimétrico, Pareciera que la onda de David no era solo una arma de cuero, ¿verdad? Sino yo creo que tenía una mira microscópica, esas que usan los, ¿cómo se llaman? Francotiradores, ¿no? Dijo, aquí en la mera frente, y ahí fue donde le dio. Y al caer dice que cayó de frente, O sea, fue un balazo fulminante. Y ya cuando llegó David, le agarró la espada, se la desfundó del tamaño, luego se dice en la Biblia que por mucho tiempo esa espada la tuvo David como recordatorio y le cortó la cabeza. Fíjense qué tremendo, ¿no? Llegar David con Saúl, el rey, y los comandantes, sus propios hermanos, porque tenía 3 hermanos mayores que estaban en el ejército, que ya lo querían correr, vete allá, dejaste allá las ovejas. Y llegar con la cabeza y decirle, así literalmente agarrarle y aventársela ahí al rey. Ahí está, Goliat. Qué tremendo. Pero para eso se requiere una fe en un Dios poderoso. Así es de que terminamos. Shalom a las personas que van a ver esta enseñanza. Esperamos que les guste, les edifique, la recomienden, la comenten y sigan acompañándonos en esta serie de temas desde aquí, desde Proyecto de Vida. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita
para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.